nombres y apellidos, con sus calles y baldíos, con su río y su cañada, con fantasmas y peladas, Córdoba va. Así son las cosas, va. Desde Córdoba, toda la información política, judicial y económica. Hacemos pie en la capital para seguir bien de cerca la realidad provincial. Diariamente el pulso de la docta cordobesa con nuestro corresponsal permanente, Luis Segarra. Así son las cosas, va. Córdoba va, Córdoba va, Córdoba va. Te llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mis brazos encadenados a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. ¡Vamos! ¡Amor salvaje! Juntas cruzamos las escaleras del pecado, con el puñal de la pasión nos entrenamos, sin derramar ni una gotita de dolor. Te digo que en el Verdadero Mentirosa no sé si no cantamos mejor nosotros, que el chequeño y el presidente Milei. Bueno, esto pasó el viernes por la noche en Jesús María. Saludo desde Córdoba capital a Luis Segarra, nuestro corresponsal. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Guillermo. Mayra, Ivana, ¿cómo están? Buen día. Una consulta para Sí. arrancar. ¿No tiene la versión completa cantada por el presidente? ¿Solo por el presidente? Solo por el presidente, ¿no? No, ¿está esa versión? No sé, yo pregunto, porque esto fue tan espontáneo como longilíneo me puedo considerar yo, ¿no? Sí, ¿estaba armado? Sí, había ya datos de que... Y me parece que es lo único que llegó a memorizar el presidente Milei, que no es un cultor de folclore, ¿no? Ya lo sabemos. Sí, le gusta más el rock, me parece a mí. Y la ópera. Sí, eso ha dicho, en Sí. efecto, que le gusta más el rock. Muy bien. Particularmente por lado de los Rolling Stones, esa... Pero está esa bien, parte está vital. bien. A mí me parece muy bien que empiece a cantar folclore y que ahora le gusten los festivales y que el Estado financie los festivales. Aunque arriba de la Granada primero se tiró, a ver que salieron corriendo para ver quién se tiraba primero. Primero se tiró de Loredo y después Bornoroni, ¿no? Que nunca el presidente estaba en contra de los festivales. Estaba en contra de los artistas que no lo votaron, que es otra cosa. Habría que a eso también blanquearlo, ¿no? Sí. A ver, está bien tú señalás en el sentido que a veces esa necesidad de exégetas todo el tiempo cansa, ¿no? Necesidad de gente que está todo el tiempo intentando interpretar. Y me parece que ese juego de interpretaciones está cada vez más lejos, inclusive está cada vez más lejos de lo que pasó el viernes. Mira, hay yo voy a recomendar una crónica, si me permitís, del viernes, que es de un colega, Juan Manuel González, de La Voz del Interior, que estuvo ahí y que me presenta una mirada ciertamente distinta. No es que la gente de Jesús María también estuvo tan pendiente de la llegada de Milei, Digo, los casi 30.000 que estuvieron ahí, el aforo total 27.500, tomaron algunos, sí, los más politizados, entre comillas, saludaron, se acercaron, prestando atención al hecho histórico de un presidente, hasta que subió al escenario, no era el centro de atención, sigue siendo el chaqueño palavecino el centro de atención. Y una vez que se bajó Milei, lo siguió siendo. Me parece que es también una sobreinterpretación que en este caso intenta cubrir la visita del presidente, exponerlo sus contradicciones, algo que hicieron después los Coplanacu, ¿no? No sé si han escuchado el recorte, te lo paso en este mismo instante, porque me llegó hace unos minutos, donde los integrantes del grupo van por este lado también, ¿no? Es qué bueno que vino, qué bueno que conozca lo que pasa, habrá que educar más en el conocimiento del interior profundo del presidente, porque en definitiva también está esta otra cosa, ¿no? El presidente despreció los festivales del interior, no así los festivales en la ciudad de Buenos Aires,
él suele ir al Teatro Colón, y el Teatro Colón tiene con distintos proyectos, tiene con distintos programas de financiamiento o de asistencia financiera por parte del Estado, en este caso municipal, como es la ciudad de Buenos Aires. El presidente suele ir a ver teatro, ópera, no tiene ese mismo reparo. Lo que con justa causa le señalan muchos es, vos no es que no conocías los festivales, vos no conocés los festivales del interior, no le das bolilla a los festivales del interior. Y eso no es un reconocimiento, me parece, a él, pero sí también es algo que hasta es coherente con su forma. A él, al interior, a las provincias, les ha empezado a dar bolilla en este último tiempo como una consecuencia de un armado político para apalancar su reelección de 2027 y tener representantes en las provincias. Creo que por ahí viene el tema. Pero insisto, tampoco es que su participación en Jesús María 2026 le haya asegurado nada aún, ¿no? Sí, había más entusiasmo en divulgadores propagandísticos de los libertarios que en la propia gente, ¿no? Da la sensación, uno tiene esa sensación, porque además su paso fue fugaz, ganó vidriera, ganó visibilidad, no resolvió nada de las cuestiones políticas que tiene que resolver con la provincia de Córdoba. De hecho, habíamos dicho que venía Santilli, el ministro del Interior, no vino, queda por resolver todo lo otro. ¿Cuán interesado está el gobierno federal, el gobierno nacional, en que los representantes del gobierno de Córdoba sumen sus votos positivos para la reforma laboral? Hasta aquí me parece que no hay ningún avance. Dicen desde el PANAL, por cierto, Martín Santoro vuelve hoy a la gestión, entre sus prioridades está resolver esto, porque tiene presión de la UIC, de las cámaras, del G7 en realidad, para que se apruebe la reforma laboral, tiene presión de los gremios para que cumpla su palabra empeñada, de que no va a permitir cambios regresivos que afecten derechos ya otorgados, ya vigentes para los trabajadores, pero, digo, el gobernador tiene que resolver qué va a hacer, qué postura va a tener con la reforma laboral. El gobierno nacional necesita que las provincias lo definan, pero vino el presidente, vino su comitiva y no hicieron tiempo de juntarse siquiera para un lance, un algo breve para destrabar eso. Así que fueron 2-3 horas, se ganó la centralidad mediática, pero políticamente no sé si ha resuelto mucho más. Sí, yo decía esta mañana que con el nivel de preocupaciones que tiene la Argentina, de debates que están inconclusos, entre ellos la reforma laboral, que pareciera que es lo que más urge al gobierno libertario, detenerse en la indumentaria del presidente, en la ropa que tenía puesta, en si se le veían la zona baja de la espalda o si portaba algún protector para su incontinencia. Me parece hasta pueril desde el punto de vista de la gravedad de los asuntos que hoy nos ocupan, ¿no? Mira, primero, coincido plenamente con vos. Estamos en lamentablemente atravesamos una etapa donde parece que lo superfluo es lo principal. ¿Acaso impulsado por esa misma dinámica de redes, no? ¿Acaso tenga mucha más repercusión eso que la constatación oficial de que, por ejemplo, el Banco de la Nación Argentina pone plata en el Festival de Jesús María, ¿no? Un dato que, digamos, todos sabemos que el gobierno provincial pone cerca de, no recuerdo bien la cifra exacta, el gobierno de Córdoba pone dinero a través, per se, a través de sus ministerios o de algunas otras vías, por algunas otras vías, pero también el Banco de la Nación Argentina. Que estando Luis Picata allí como un dirigente cercano, como un dirigente ya libertario, se consiguen fondos para el festival. Me parece mucho más interesante verificar esos datos, que por cierto están a un par de... Para. Vos me estás diciendo, disculpame que haga la Hernán Fantino, vos me estás diciendo que Picat, que es un antiestado, antisubsidio, gestionó recursos del Estado en favor del festival de la ciudad de donde es originario. ¿Por qué te pensás que puede gastar el Banco de la Nación Argentina? Allí son intendentes que hacen bien, digamos, el intendente Sarte y su antecesor Luis Picat están enrolados allí.
Y este gobierno nacional no se priva de hacer lo que han hecho los anteriores, ¿no? Que es política. Vamos, esto causa hasta gracia para muchos, pero es la auténtica de, bueno, no estamos descubriendo nada, pero para muchos que llegaron con el discurso de antipolítica, prefieren que esto no se vea, ¿no? Prefieren que esto no se sepa. Pero sí, el Estado Nacional pone fondos allí. Claro, ¿cómo no? Pero yo lo he escuchado a Picat criticando esto siendo dirigente ruralista, diputado nacional. Cuando lo hacen los otros lo critica y ahora él lo prohija. Eso se trata un poco también, ¿no? Por eso es un festival. Y fíjate que dice Milei al salir de allí, que le gusta a Jesús María porque permite consolidar la identidad nacional, la tradición argentina, y es un festival de exportación, entre comillas. No van a pensar lo mismo de Cosquín, que empieza el domingo, ¿no? Empieza, perdón, este fin de semana, el 26, si no recuerdo mal. De Cosquín no van a decir lo mismo, ¿no? Y Cosquín, recordemos que también hay invitaciones que se cursan, que no vienen. Bueno, es la doble vara habitual. Lo que me parece, y está bien señalar continuo, es no nos perdamos en estas discusiones superfluas porque lo que está justamente en tensión es otra cosa. Y no tiene que ver con si el presidente los pantalones le quedan más largos o más altos. El punto es, ¿cuál es la política decidida del gobierno nacional en materia cultural? Es poner plata en algunos festivales sí, en otros no. Es dejar que los festivales se autogestionen. ¿Cuánto de autogestivo tienen los festivales? Y en definitiva, por ejemplo, para llegar a Jesús María, la Ruta Nacional 9, remarco, Ruta Nacional, cuenta con autovía gracias a que el gobierno provincial en su momento lo convirtió en tal. Bueno, me parece que por ahí va la discusión. Y en ese sentido ha sido muy hábil, una vez más, para lograr centralidad en eso. Sí, y hay otra cosa que surge como debate. Yo no lo critico al chaqueño palavecino por estar identificado con un proyecto político. A mí no me molesta, lo que me molesta es que se encubra desde una cierta neutralidad, cuando siempre son de derecha, dicen, no, nosotros no nos metemos, como lo hace la cordobesa, ¿cómo es que se llama la que le gusta a usted, productora? La ex esposa de la ex pareja del golfista, Coqui Ramírez. Que ahora es conductora de los eventos de televisión de Canal 7, de la televisión pública, ¿no? Y dice que no está bien que los artistas se manifiesten adherentes a un proyecto. ¿Cómo que no está bien? Está bien. Y es muy bueno que eso ocurra. Que el chaqueño palavecino lo haga con Milei y que ella diga que también es de Milei. ¿No? Está muy bien. El estigma siempre lo tienen para con los que se manifiestan en contra de esas lógicas y en los escenarios reclaman otra cosa. Porque si no es de una hipocresía, de un cinismo, pocas veces visto, ¿no? Me beneficio del Estado y soy antiestado, como hacen muchos periodistas, que viven de pauta del Estado y vos los escuchás y son antiestado, salvo a su agenda. O muchos otros periodistas que se han cansado cuando estaban en lo privado de criticar al Estado y terminaron con un curro, como dicen los españoles, currando con el Estado, ¿no? Trabajando para el Estado. Claro. Bueno, déjame que te diga algo más. Mirá, el caso del chaqueño palavecino hace un tiempo que está intentando trasladar algunas de sus fundaciones a Córdoba. En realidad lo que él quiere es, como toda persona de bien, le hace las comillas porque estoy siendo irónico, afrontar la menor carga impositiva posible. En el acto, porque viste que después de cada Festival de Jesús María se hace un repaso de lo ganado, de cómo se va se reparte entre cooperadoras de las escuelas. No olvidemos nunca ese fin solidario que tiene el festival, ¿no? Digo, más allá de la discusión política, que es un festival politizado como tantos otros, más allá de la intención de la comisión organizadora, hay un acto siempre de cierre, en el cual además ya se anuncian fechas y algunos artistas ya de la edición posterior. En la de este año, en el anuncio de la 60ª edición, cierre de la 59ª, el chaqueño lo hizo explícito, te diré, en más de una ocasión, creo que hasta incomodando a los funcionarios que estaban allí, su intención de pedirle al intendente Zárate si no tenía un terreno, no tenía alguna posibilidad de trasladar aquí su fundación, su organización.
O sea, tampoco el chaqueño da puntadas sin hilo, ¿no? Esto que yo te cuento, hasta en un momento en la cena fue medio incómodo, como una vez, 2 veces, 3 veces, ya está, ya entendimos la consigna. ¿Acaso entonces no haya que buscar una remuneración inmediata en esto que hizo el chaqueño, que claramente está guionado, sino que también él, como todos, intenta acomodarse en el discurso de época? El discurso de época es: yo no quiero pagar impuestos, yo no quiero pagar impuestos como síntoma como símbolo del Estado, pero sigo necesitando del Estado, ¿no? Creo que nadie queda exento de ello. Pero sí, coincido con vos, que con más razón hay que valorar la sinceridad, ¿no? Con más razón hay que valorar a los que dicen: yo me la juego por esto. El tema es que quienes están efectivamente a la derecha rara vez lo dicen, ¿no? No, cuando no lo dicen es porque son de derecha, está claro. ¿Qué tenemos en esta agenda provincial para la semana? ¿El regreso de Yarlora se fue de vacaciones a algún lado? Lo último que estuvo en San Francisco, estuvo en el país, por lo que hemos averiguado. No, te voy a ser sincero, no me puse muy minucioso con ello. Sé que los últimos días ha estado en San Francisco. Sé que su decisión también de extender unos días tiene que ver también con descomprimir esto, si voy, si vengo a Jesús María, etcétera, etcétera. Pero que en cuanto llegue se tiene que sentar con los gremios, primero por esta cuestión de la reforma laboral, particularmente con la CGT. Habrá allí algún pase, alguna discusión en torno a la reforma previsional. También va a recibir nuevamente comunicaciones de parte del G7 y de otras entidades para definir una posición respecto de la reforma laboral. Como te decía, todo indica que a menos que se cambien algunas cuestiones, el gobierno de Córdoba no va a apoyar la reforma, por lo menos no va a apoyar la reforma laboral tal cual viene. Lo que se declama es: no vamos a permitir que haya ninguna modificación de derechos ya adquiridos. Lo que resuena, por otro lado, son los cerca de 100.000 millones de pesos que dejaría de percibir el gobierno de Córdoba por la inclusión de un artículo en el proyecto de reforma, el artículo 91, si no recuerdo mal, que cambia el modo en que se liquida el impuesto a las ganancias, que es coparticipable. Este proyecto establece un cambio en el modo en que se liquida ese impuesto a las ganancias, que en Córdoba tendría un impacto de cerca de 100.000 millones de pesos. Entonces, el gobierno dice: estas dos cosas son innegociables. Habrá que ver si el gobierno libertario está tan dispuesto a negociarlas, y esto es algo que reconoce el gobierno de Córdoba. Probablemente tampoco necesite todos los votos del peronismo de Córdoba para aprobarlo en diputados, y en el Senado tiene una sola referencia, que es Alejandra Vigo. Me parece que ese es el intríngulis más importante y más urgente que tiene Yarlora, y bien se siente con su agenda. Bueno, cierre lo suyo presentando al dúo Coplanacu. Ahí estuvo el dúo Coplanacu, Julio Paz y Roberto Cantos, que son, recomiendo, al final de Jesús María y la conferencia de prensa, dejaron un mensajito para Javier Milei. Antes habían recibido un reconocimiento por su participación en la 60ª edición del Festival de Cosquín. Además, un reconocimiento muy cierto para ellos, porque dijeron: transforman cualquier festival en una gran peña. Y a la salida, abordados por los medios, se refirieron a la presencia de Javier Milei y dejaron el mensaje para el futuro, ¿no? Que ojalá haya más educación, sobre todo para los presidentes que tienen esa mirada tan centralista. Gracias. Escuchamos al dúo Coplanacu. Puedo decir que se eduque, que los festivales dentro del país son una cosa muy potente, que no solamente es el microcentro porteño, y a nosotros nos ha caído muy mal cuando se refirió a los festivales, ningunear, digamos, el interior. Capaz que digo que se eduque, pero sí, que vean lo que existe el interior, que existe una Argentina que es hermosa. Entonces no se puede ningunear, digamos, los festivales, o por lo menos quienes lo asesoran deben decir: che, Javo, bajo un cambio, tenemos que ir a los otros festivales también. A mí me parece que alguien que ningunea el reclamo social después no puede venir inocentemente a sumarse a la celebración del pueblo. Y son fiestas de la gente, no de los artistas ni de los que organizan. Entonces suena como mezquino o muy especulador ningunear por un lado y
de financiar por un lado la cultura y después venir a sumarse a la celebración, ¿no? Con sus motes y apellidos, con sus calles y